Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá en nuestro primer podcast y estamos súper contentos de poder estar con ustedes. Hacía mucho rato que queríamos hacer esto, pero gracias a Dios ahora sí se dio la oportunidad. Somos los pastores Víctor y Carola y estamos con ustedes contentísimos de poder comenzar este tiempo que vamos a tener aquí de conversación, en donde vamos a hablar de muchas cosas, pero para eso estamos acá, para poder tener un espacio de conversación. Sí, hola, ¿cómo están a todos? Un gusto saludarles. Y les queremos presentar nuestro podcast. Tiene un nombre, ya que ya apareció en redes sociales, está apareciendo por ahí. Y el nombre es Offside, Wow. ya que es como el término futbolístico, ¿cierto? Y que tiene un significado que es fuera de lugar, pero para el fútbol es como fuera de juego, Upside, fuera de ¿sí? juego, sí. Fuera de ¿Te juego, gusta el claro. fútbol a ti? Ahí, más o menos. Sí, algo, ya. Ok. Pero el significado del nombre es offside para poder también eh, declarar las cosas que están fuera de lugar, que nosotros hemos ido conversando, hemos ido viendo, y que en todos estos años de pastoral, que ya llevamos, ¿cuántos años de pastoral? 18, 19 años más o Cerca menos. de los 20 años. Claro, cerca de los 20 años de pastoral hemos ido luchando, peleando contra la religiosidad y queremos también evidenciar esas cosas en el podcast, de temas que son básicos, fundamentales para los hijos del Señor, pero que muchas veces se levantan mitos, paradigmas y cosas que están totalmente fuera de lugar, ya offside, para que podamos aprender y vivir la vida realmente como tenemos que vivirla. Exacto. Todas esas cosas que queremos declarar como fuera de lugar Ujú. son las cosas que entorpecen una vida cristiana saludable. Así es. ¿Cierto? Todos estos mitos, digamos los mitos, Sí, estructuras religiosas, exacto. paradigmas, costumbres y un montón de otras cosas que se van acarreando, que se van acumulando en el paso de los años. Y Offside está para poder decir, esto no, está fuera de lugar, esto no aplica, esto sí aplica. Pero antes de que conversemos, queremos invitarlo a que ustedes puedan seguir nuestra red social en Wow. Instagram, ¿cierto? Pueden ir a mirar ahí un ratito. Víctor y Carola en Instagram, ahí nos van a encontrar, pongan seguir y ahí vamos a estar subiendo nuestro contenido para que ustedes también lo puedan ir viendo semana a semana, cada 15 días, cada 3 días, cada 10 días, no Ya. lo sabemos aún. Día por medio. Ah. Días por medio, no, días por medio no es mucho trabajo, pero sí, periódicamente vamos a estar subiendo cada vez este tipo de material. Y hoy día vamos a hablar de algo que a ti te gusta, a mí me gusta, Ya todos. Ya. no, la verdad es que no les gusta a mucha gente. Oh. Es probable que esto, del tema del que vamos a hablar hoy día, sea uno de los hábitos menos practicados de manera efectiva. Y aquí vamos a hablar de algunos upside, ¿verdad? Pero de manera efectiva no tanto, porque en el fondo es un hábito que se hace mucho, pero que no gusta tanto. Claro. Y es la oración. Mm. Es algo muy cotidiano, muy propio de la vida de un creyente, muy propio de la vida de comunión, pero no siempre gusta. Las jornadas de oración no va tanta gente como va a las comidas, a los sociales, a las actividades de carácter más como de compartir. Los tiempos de oración no son tan convocados, las campañas de oración no tienen tanta aceptación. Es muy silenciosa la negativa, todos sabemos que debemos orar, pero no todos practicamos la oración de manera saludable en nuestra vida. Exacto. Y antes de quizás entrar de lleno a conversar un poquito, para que también podamos ir haciendo algunas preguntas sobre este tema, ¿por qué nos animamos a hacer un podcast? Porque igual fue algo que nos venían diciendo, de repente se cruza una idea por aquí por allá, pero llegar a estar sentados aquí con todo lo que significa, porque yo pensaba que era sentarse frente a un celular y creo que no, con todo lo que he visto este día O y los días sea, anteriores, no es así, es harto trabajo ya, pero ¿por qué nos animamos a esto? ¿Por qué te animas tú a hacer un podcast? yo personalmente me animo porque creo que hoy día es necesario usar todas las plataformas posibles y de alguna manera hoy día son los medios que tenemos para poder llegar a más personas. Pero además de eso, me gusta el formato porque yo personalmente me considero un predicador, como dirían en Estados Unidos, the preacher.
¿cierto? Sería un predicador, como en esencia sería eso, pero me gusta el podcast porque uno puede como conversar. Claro. Puede de pronto desmenuzar en una conversación, una prédica, o un tema como el que estamos hablando ahora, que desde un escenario, desde un púlpito, ¿cierto? Claro, sí. En una conferencia Es más difícil. es más complejo. Entonces la idea es Conversarlo. que esto descienda o que pueda llegar a todos en un lenguaje mucho más sencillo, mucho más de conversación, y la gente pueda como decir, uy, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo igual me quedaba dormido cuando iba a orar. En esa típica oración de la oración de rodillas, ¿verdad? ¿Cuántos sí. no se quedaron dormidos alguna vez en la oración de rodillas? Yo me dormí. ¿Cuántos se han quedado dormidos orando en la noche en la cama, ¿cierto? Diciendo, ya voy a orar al Señor, va a darle gracia, y despertaban mañana a las Sí. 7 de la mañana. Que Dios bendiga los edificios, Claro. por ejemplo. Claro, claro. Sí. Y así tantas otras cosas más. Pero poder eso, conversarlo en un lugar más ameno, y porque contigo en una mejor compañía. Ah, qué lindo. Por supuesto. Ya, muy bien. Puntos para ti. Sí, yo creo que igual es hacerlo práctico para la gente que nos pueda ver. Porque la idea es que podamos llegar a personas que son de nuestra congregación o también de otras congregaciones, o gente que no conoce al Señor, gente que ha escuchado alguna vez de Dios y no sabe cómo poder orar, cómo poder comunicarse con Dios, y que sean cosas prácticas que también, o preguntas, dudas que ellos puedan tener, y las podamos resolver aquí. Sí, de las cosas que, por ejemplo, nos han sorprendido y por qué nos llevamos o nos llevó a poder elegir este tema es porque en nuestra vida pastoral de pronto nos encontramos con mucha gente que lleva más de 1, 2, 3 años, y de pronto la gente te dice, pastor, ¿me puede enseñar a orar? Sí. Y gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio y no sabe orar, o siente que su oración no es efectiva, o Que Dios no lo escucha. Que Dios no lo escucha. Eso es un Sí, offside, ¿verdad? exacto. Aquí de inmediato un offside es como, pastor, ore usted porque Dios a usted lo escucha, a mí no me escucha. Usted está más cerca de Dios. No puede haber nada más fuera de lugar que pensar Sí. que Dios escucha más al pastor que a otra persona. Por ahí también se disfraza ¿cómo se llama esto? La evasión. La evasión de no querer orar, ¿verdad? Exacto. De poder transferirle la responsabilidad de la oración a una persona y no hacerme cargo yo, ¿ya? Así que, hablando de oración, te tengo una pregunta. ¿Tienes alguna anécdota Wow. con la oración? Algo que en tu vida de consolidación haya sido para ti algo como anecdótico en la oración. Pero cuando dices anecdótico, es como que sea gracioso. Claro, que sea gracioso, propio de un proceso de aprendizaje, de haberte, no sé, quedado dormida en algún lugar. Bueno, sí. Me quedaba dormida siempre en la oración de rodillas. En la oración de rodillas. Sí, ¿no? Porque era domingo en la tarde, ya después de un domingo en la mañana de escuela dominical, ya, que era hermosa. Y luego de eso venía el culto en la tarde, y en la oración de rodillas siempre me quedaba dormida. Siempre, siempre, siempre. Despertaba y yo ya no sabía si habían cantado o se había terminado. Me asustaba, ¿ya? Pero no, esas son como cosas de niños. Cosas de niños. Lo que sí, creo que el tema de no saber qué decir. A veces como que tú yo me ponía muy nerviosa para orar antes de que ya el Señor empiece a transformar mi forma de ser. Porque antes me daba mucho nervio hablar en público, ¿ya? Entonces cuando me pedían oración, yo tiritaba por completo y empezaba a armar las oraciones en mi cabeza, y muchas veces se me olvidaba lo que venía o lo que tenía que decir, y ese silencio incómodo, como de que no sabes qué más hablar, y o te pones a reír o dices amén y ya se terminó, porque ya no sabía qué más. Pero era porque más que concentrarme en lo que tenía que orar al Señor o que estaba hablando con Dios, era los nervios de lo que las personas estaban al lado mío o podían juzgarme porque oraba mal, ¿me entiendes? Entonces eso como que ya me bloqueaba y ya me quedaba blanca, así no sabía qué decir. Yo me acuerdo que en la congregación, en la iglesia en la que yo me crié, había un hermano que oraba extraordinario, de verdad. Yo lo admiraba. Pero bien. Muy bien, Ya. muy bien. Yo admiraba la manera en la que él oraba, y lo hacía con tanta elocuencia, lo hacía como con fuerza, con intensidad. Era una oración que inspiraba. Y yo decía dentro de mí, tendría, qué sé yo, 9 años, 10 años, decía, no, yo imposible que pueda orar así alguna vez. Y lo admiraba, pero también me frustraba mucho.
porque a pesar de que lo admiraba, me comparaba. Claro. En mi niñez quería yo orar bien porque me gustaba o deseaba orar bien, pero sentía que nunca me salía como el hermano. Entonces me daba también mucho temor, mucho miedo poder orar en público. Sí. O sea, en esos periodos en donde a ti te decían, ¿cómo era? Bueno, no serías pastora en ese momento, pero te dirían, hermana Carola, Sí. despida la oración, o sea, No, despida el terrible. culto, la reunión, Sí. ¿te das cuenta? Y uno así como que no, ojalá que no me mire, o cuando estaban orando por las peticiones, Pastor Víctor, hermano Víctor, ¿puede orar usted por oh, Yo me qué escondía. momento Me más escondía tenso. así como detrás de la banca, para que no me vean. Y que Se estaba agachaba uno, dirigiendo, ¿cierto? Se agachaba, sí, trataba de sí, esconderse ahí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, bueno, a mí me pasó una vez igual de grande, así, de que por eso muy cansado, estaba muy cansado en un momento y estaba orando así, Señor, bendice los edificios. Estaba así como, no, Sí. ya agotadísimo, sin saber qué decir. No, y despertó así como, ¿qué estoy orando? Claro, Dijo. Sí me acuerdo. claro. Pero mira, pese a todas esas cosas que pasan, que son propias de un proceso de consolidación, Sí. de crecimiento, a todos nos va a pasar. A todos les va a pasar y es válido. Es válido equivocarse en cuanto a la oración. ¿Por qué? Porque de pronto yo no sé si a la gente hay cursos para hacer hermenéutica, Sí. ¿cierto? Hay cursos para homilética, Ujú. ¿verdad? Hay cursos para teología sistemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todas las que tú quieras. Ya. Pero no conozco un discipulado en donde a la gente se le enseña a orar. Sí, Perdón, solo se predica del sermón, o de la oración Del Padre Nuestro. del Padre Nuestro. claro. Pero no hay un discipulado, no existe donde a la gente se le llame a tomar un curso para que aprenda a orar. Claro. Y ahí tenemos cristianos que llevan muchos años en las congregaciones sin saber orar. Mm. Entonces, aquí surge una pregunta. Para ti, ¿qué es la oración? Yo creo que es un diálogo. Es como todo un mundo aparte. Es poder entrar en un ambiente donde tú puedas estar hablando con Dios, pero a la vez escuchando lo que Él te pueda decir o lo que Él quiera decirte. Considero yo que es que yo soy como muy aparatosa, la verdad. Y para orar yo abro mi Biblia, leo una parte, una porción y siento como que Dios me lleva a orar por lo que estaba ahí leyendo. Por ejemplo, me pasó, o sea, de lo que me pasó hoy día. Leí el Salmo 19 hoy día. Entonces hablaba de que el Señor mire el corazón y quite la soberbia. Decía, el Salmo hablaba y el salmista decía que quería que Dios le quite la soberbia porque veía que los juicios de Jehová eran justos, que su camino eran rectos, que era puro, que era verdad, y muchas características así como de la grandeza del Señor. Y abajo decía que no permita que su corazón caiga en soberbia. Entonces cuando yo entro a tiempos de oración, leo esto y después de eso oro respecto como de lo que leí. Siento que de repente el presentar este petitorio de cosas que yo necesito, como que ya no va. Siento como que no... Eso me da vergüenza. Sí. Está fuera de lugar. Es que no tengamos que decir lo que necesitamos, porque Dios dijo que Él quiere que le pidamos. Pero siento que hay otras cosas que son más relevantes que, no sé, que pedirle un iPhone nuevo, no por decir algo, ¿me entiendes? Creo que hay cosas más relevantes como de tus propios procesos personales, de que tú estás descubriendo que hay cosas que tienes que ir cortando y como que te quieres parecer más a Cristo cada día. Entonces siento que esas cosas son como más relevantes e importantes que tienes que conversar con Dios que quizás otras cosas que pueden ir igual pero en segundo plano, ¿me entiendes? Claro. Si la oración es un diálogo, como tú lo dices, yo concuerdo con ello, pues entonces una relación no se puede sostener en la base o desde la base de cosas que se están pidiendo todo el tiempo. Sí. ¿Te das cuenta? Si la oración es un diálogo, no puede sostenerse ese diálogo sobre la base de un petitorio. ¿Por qué? Porque para mí la oración es un encuentro.
es un encuentro. Cuando yo voy a orar, yo me voy a encontrar con alguien, ¿verdad? Yo no voy a una oficina a dejar un documento con un listado de peticiones, Claro. a esperar que desde la oficina a mí me contesten y me digan esto sí, esto sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Para mí la oración es un encuentro, por lo tanto es muy importante en la oración encontrarme con alguien. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dice cuando le enseña a orar a sus discípulos. En Mateo dice, y cuando oréis, oren así, de esta manera. Y nos dirige al Padre, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay un principio. La oración es un encuentro, yo me voy a encontrar con una persona, y Jesús dijo, vayan y oren al Padre. ¿Ya? Oren al Padre. Establece el lugar donde está el Padre. La oración es un lugar que a mí me posiciona en mi lugar, ¿verdad? Porque cuando yo posiciono y oro a Dios y digo, Padre, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estoy hablando de una posición y yo estoy hablando de una condición. Pero ambas cosas o ambas situaciones hablan de la persona, Claro. de la posición en la que está el Padre y de la condición en la que está el Padre. Ya sentado en su trono, ¿verdad? En los cielos, Pero que es padre. pero eso también a mí me pone en un lugar, Claro. ¿verdad? Y lo segundo es que en una condición en donde Él es santo y santificado sea tu nombre. ¿Te das cuenta? Así que es un encuentro. De inmediato, la oración es un encuentro, la oración es un diálogo, nunca un petitorio. Pero me pasa algo, no sé si está bien. Pese a que se puede pedir. Sí, se puede pedir, pero creo que no es lo fundamental. No llego a ese lugar para pedir esas cosas. Pero, por ejemplo, también está esta oración, o más que oración, sí, esta comunión constante que tú sientes que en cualquier momento te puedes conectar con Dios. Porque eso también quizás puede ser un offside, ¿ya? De que si es que yo no me encierro, si es que yo no me aparto y no hago todo como un ritual, entonces yo en el día después me desconecto de Dios y Él no está ahí o no puedo hablar con Él. Y yo creo que eso tampoco es correcto, ¿me entiendes? Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que las dos cosas sí son necesarias. Porque, por ejemplo, ya uno puede apartarse, no sé, en la mañana conozco gente que no le habla a nadie hasta que no habla con Dios. Después de eso empieza a hablar con las personas de su familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces tú tienes tu momento con Dios en la mañana, pero en el día tú también estás hablando con Dios y, por ejemplo, a mí me pasa, siento que en cualquier momento yo puedo conversar con Dios, preguntarle cosas, no sé si quizás suena medio loco, ¿ya? Pero creo que hay gente que piensa que no es necesario lo uno y otros que no es necesario lo otro, ¿me entiendes? No sé si se entiende. Sí, trato de entenderlo, pero yo creo que es como de esta manera, mira. Nosotros pasamos casi todo el día juntos y eso es para nosotros una bendición. ¿Casi todo el día? Sí, por los ratos Todo en los que el día. los ratos en los que yo voy a dejar las niñas al colegio, sí. no estamos juntos y de Ya. ahí cuando tú vas a comprar al negocio, al supermercado, ahí no estamos juntos, pero por nuestra función creo que es un privilegio para nosotros pasar mucho tiempo juntos. Oye, entre paréntesis, ¿te acuerdas la gente en la pandemia cuando tuvo que encerrarse en las casas? ¿Estaban desesperados? Para Sí, es nosotros verdad. fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Amén. Cierre paréntesis. Entonces, pasamos todo el día juntos, vamos a muchos lugares juntos, atendemos gente juntos. Yo pienso en ti todo el día, tú piensas en mí todo el día. Pensamos mutuamente, pero sin embargo, igual hay momentos en donde yo a solas necesito decirte que te amo, que te extraño, que te necesito. ¿Te das cuenta? Yo creo que es parte de la intimidad. Creo que la oración permite esto, permite un relacionamiento, pero también nos permite a nosotros tener momentos a solas con Dios. Jesús, yo no creo que Él no haya estado pensando en el Padre durante el día mientras hacía milagros, mientras enseñaba, mientras predicaba, pero sin embargo, cada mañana Él necesitaba apartarse a estar a solas con Él. Entonces creo que son cosas que van de la mano, que no se separan ninguna de la otra. Claro, sí, porque como te decía, yo creo que eso es un offside, de que a veces estigmatizamos o ponemos como una definición de que solo es así y no hay otra manera. Y encuentro que la religiosidad ha encerrado de repente la oración,
¿me entiendes? A que cómo se debe orar, es que tampoco puedes orar, tienes que orar de una manera reverente, tienes que orar de una manera... Entonces siempre nos condicionaron a cómo orar, a que tenías que arrodillarte solamente para orar, o que había que hacerlo, no sé. Por ejemplo, el tema de los ojos cerrados, igual es un tema porque la gente ora, pero no es porque cuando tú cierras los ojos vas a ver a Dios. Es casi por un tema de concentración también, de que te quieres despegar de los que están al lado tuyo como para empezar a hablar con Él, ¿entiendes? Entonces, de repente hay cositas que hay gente quizás que pueda pensar, es que yo no hago esto para orar, no hago lo otro, y quizás Dios no me está escuchando. Entonces hay algunas dogmas, ya no sé cómo nombrarlos, tradiciones que han hecho mal, y la gente, en vez de querer romperlos, se ha alejado de la oración y de la comunión con Dios. Exacto. Frente a este tema de la oración, a mí me pasa que en lo personal soy permanentemente desafiado. Permanentemente desafiado. Siento que cuando he como consolidado un área de la oración, el Señor viene y me pone frente a otro desafío mayor respecto a la oración. Entonces creo que es un campus de mucha posibilidad de explorar. Sí. De explorar. Creo que encerrar la oración en simplemente una conversación es egoísta para todo lo que la oración es. Claro. Para todo lo que la Biblia nos muestra incluso de cómo se puede orar. Y para tantas situaciones y para todas las situaciones de la vida hay una oración, o hay una forma, hay una manera, hay una dirección. Entonces creo que encerrar este asunto es peligroso y nos hace eso terminar como los fariseos. Claro. Teniendo oraciones vacías, repeticiones vanas, que no producen nada, que no logran nada, y que en el fondo lo único que hacen es generar a la persona que ora como una especie de satisfacción, ¿verdad? Yo me encontraba en mi vida pastoral y ministerial, gente que dice, no, pastor, yo oro 3 horas al día, y pareciera ser como que wow, ora 3 horas al día, sí. Entonces eres muy espiritual, y yo no oro ni media hora diaria. ¿Te das cuenta? Entonces como que se empieza como a comparar, ¿verdad? No, pastor, es que estoy en una cadena de oración, estoy orando por 40 días, todos los días estoy orando 2 horas. Entonces, espectacular, hermano, pero yo no puedo, no lo he logrado nunca en la vida. Entonces, la gente empieza como a darle valor al tiempo y no a la persona. Exacto. Por eso para mí es clave que la oración es un encuentro. Yo me encuentro con alguien. Así que si pasas tiempo y no te encuentras con la persona, creo que estás perdiendo el tiempo. Claro. Una pregunta. Por ejemplo, si hay personas que nos están viendo y que le cuesta orar, no saben cómo hacer que permanezca en ellos este hábito, porque finalmente la oración se transforma en un hábito de tu vida. ¿Y cómo lo haces? Bueno, ya diste un poquito la respuesta, pero ¿cómo hacer que tengo que disciplinarme para que yo pueda empezar a orar todos los días, pero no caer en la rutina o en el espíritu, por ejemplo, de los fariseos, que ellos finalmente lo hacían porque ellos se acostumbraron a hacerlo, porque como que fue algo que se metió dentro de ellos, un chip, se cambió y ellos lo hacían, pero era muy vacío. Mira, David dice algo que es como muy importante y dice, oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz. ¿Te das cuenta? David se dispuso a que todos los días él lo primero que iba a hacer es que sus primeras palabras iban a ser dirigidas al Señor. Yo creo que es imposible desarrollar una vida de oración sin disciplina. Y creo que en ese sentido algo muy práctico es, así como yo tengo organizado mis horarios de trabajo, mis horarios en el colegio, primera hora matemáticas, segunda hora historia, tercera hora, en algún horario del día tú puedas instalar ahí, no importa si es a las 6 de la mañana, si es a las 11 de la mañana, cuando uno está consolidando esta área, uno no debe planificar cosas demasiado avesadas.
¿Te das cuenta? Entonces, hay gente que está en un proceso de consolidación y dice, no, ya sabes que yo me voy a levantar a orar todos los días a las 5 de la mañana. Y no ha conquistado ni siquiera un tiempo de oración cada 3 veces. Son metas demasiado lejanas. Claro. Pero sin embargo, es bueno como programarse. Para mí es fundamental la disciplina, y si no hay un plan, no hay disciplina. ¿Ya? No hay disciplina. Si no hay un plan, no hay disciplina. ¿Por qué? ¿Tú cómo mides la disciplina? Cuando tienes un plan. Sí. Tú dices, un plan para... En el gimnasio. En el gimnasio, ¿te das cuenta? Entonces tú dices ya, 3 veces a la semana o 5 veces a la semana, 1 hora. ¿Cómo sabes que eres disciplinado? ¿Y cómo mides tu disciplina? En la medida en la que cumples las 3 veces, las 5 veces. Eso te arroja si eres disciplinado o indisciplinado. Sí. Entonces, cuando no hay un plan, tú no sabes si lo eres. Y la espontaneidad en esto no aplica. Ya no aplica. Es como... Quizás aplicaría como un extra, ¿no? Sí, cuando lo sientas, pastor. No. La Biblia dice que tú no debes orar cuando lo sientas. Que debemos orar en todo tiempo. Exacto. Y sin cesar. Entonces, ¿cómo llego a eso? Un plan. Un plan. Y si cuando comienzo a ir al gimnasio, comienzo cargando pesos de 5 kilos, de 10 kilos, de 20 kilos, la oración es lo mismo. Pero nunca perder de vista, desde mi experiencia, que es un encuentro con alguien. Entonces, cuando yo desarrollo una vida de oración, yo hablo de la persona con la que me estoy relacionando. Cuando yo verdaderamente estoy teniendo una oración que es efectiva, mi comunicación, mi hablar hacia los demás es a partir de la persona con la que me encontré en la mañana, al mediodía, en la noche. ¿Te das cuenta? Claro. Ya no hablo de que, oye, hoy día estuve orando y hoy día y mañana y pasado y mira, llevo logrando 5. No, yo hablo de la persona. Sí. Yo hablo de la persona. Esa es una diferencia. Sí. Yo creo que también, como en el tema del plan, quizás uno podría ponerse un plan, no sé, 15 minutos diarios, como para hacer más alcanzables los objetivos o las metas. Pero también creo que que es muy bueno el tema de la comunidad, de rodearte de personas que estén en la misma batalla de disciplinarse en la oración, por ejemplo, como tú. Encuentro que para mí fue fundamental en mi proceso de consolidar mi vida de oración. Nosotros, como ya muchos saben, vivimos un tiempo de oración de lunes a sábado a las 5 de la mañana por 2 años, cuando empezamos nuestra vida pastoral, y un poquito antes, la verdad. Íbamos todos los días, pero íbamos en grupos. Éramos un grupo de personas que estábamos todos los días ahí. Entonces es como que a veces cuando estás solo, te puedes hacerle eso solo. ¿Se entiende? Entonces siento que como cuando te involucras con otras personas y dices, ¿sabes qué? Oremos. Exacto, te paso a buscar. Ya tú no podías decir, me quedo dormido, porque tenías el compromiso de que la otra persona estaba afuera esperando. Entonces creo que eso se puede desarrollar, sobre todo a la gente que nos está viendo y gente de nuestra congregación. Tenemos un cuarto de oración donde podemos estar juntos y podemos orar y tener nuestros tiempos ahí. Cada uno su tiempo con Dios, pero como en compañía. No sé, es raro porque es personal, pero en compañía. Sí, eso está súper bueno. El Señor nos habló a fines del año pasado y nos dijo, quiero que me levante en una casa de oración, y nos empezó a sumergir el Señor en esta revelación, o más que revelación, en esta idea de cómo el Señor llama a sí mismo su casa. Dice, mi casa será llamada casa de oración. Qué importante es que la iglesia pueda volver a la dinámica de oración. Por eso es que nosotros decidimos y quisimos hablar en este primer podcast acerca de la oración, porque queremos levantar el valor de la oración, la relevancia que ella está teniendo en los últimos tiempos, de cómo el enemigo va a venir a través de artimañas, como dice la palabra, de estrategias, a tratar de distraer a los hijos de Dios, y cómo la oración nos ayuda a mantenernos enfocados. Entonces, cuando el Señor nos dice, levántenme un cuarto de oración,
nosotros decimos, Señor, ¿cómo lo hacemos? Y gracias a Él mismo que Él nos dio la orden, Él también proveyó el espacio. Exacto. Y hoy día, acá en el centro de Puerto Montt, en Guillermo Gallardo, frente al Liceo de Hombre, hay un lugar en el tercer piso, hay un lugar en donde tenemos un espacio abierto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Aproximadamente. ¿Cierto? Sí. Aproximadamente. Sí. En donde estamos abriéndolo para orar. Sí, y es un espacio que la verdad ha sido una bendición. Estamos como en una torre, porque estamos en un tercer piso y vemos como tenemos una panorámica de Puerto Montt. Sí, ahí podemos orar y bendecir la ciudad y declarar. Así que está súper bueno. Pero yo creo que eso es como los planes, hay que hacerlos como en ese sentido, como en el individual y también en el colectivo. Puedes apoyarte de gente, por eso también tienes que saber de quién te rodeas. Sí, me parece súper bueno lo que tú dices, porque hay un upside, y es que la oración es como individual. Se planteó así como individual, cada uno tiene su vida de oración. Pero hay gente que le cuesta disciplinarse solo. Exacto. Necesita de ayuda. Yo creo que upside, ¿no? La oración y la vida de oración es algo que se comparte en comunidad. Es más, Santiago decía, el libro de Santiago invitaba a los hermanos a orar juntos, ¿ya? Filipenses también habla de esto, del tiempo en el que se debe orar. El Señor también lo dice, pero también hay oraciones que son individuales, pero en esencia la oración es colectiva, es para la iglesia, ¿ya? Y creo que también es bueno, a partir de tener un plan, de hacerlo en compañía, también es bueno definir objetivos. Es como, yo lo veo así, ¿qué quiero lograr? ¿Cierto? Utilizando la misma analogía que tú utilizabas de gimnasio. Voy a un gimnasio, ¿qué es lo que quiero? Quiero tonificar, quiero definir, quiero crecer en volumen. Ser saludable. Quiero ser saludable, nada más, quiero bajar de peso. Salud. ¿De acuerdo? Quiero salud, ¿verdad? Objetivo, o sea, entonces yo necesito identificar cuáles son las áreas débiles en mi vida. Estoy luchando con la procrastinación. Estoy luchando con el alcohol, estoy luchando con los vicios, estoy luchando con los malos pensamientos, estoy luchando con la soberbia, ¿cierto? Entonces cuando yo establezco mis objetivos, entonces mi oración puede ser específica. Hacia allá. ¿Te das cuenta? Y eso va a apuntar directamente a mi proceso de transformación en Cristo. Sí, encuentro súper bien, porque a veces uno como que no sabe qué orar, o más que no sabe, como que tiene tanto por qué orar. Pero no, yo creo que sí, hay que ser específico y ver cuál es el trato que Dios está teniendo contigo, hacia dónde te está llevando el Señor, qué te ha dicho. De repente hay personas que me dicen, pastor, es que no sé qué hacer. Yo le digo, ¿qué estás orando? Claro. Porque a veces lo que tú le estás pidiendo a Dios es lo que te está pasando, y lo que se está moviendo a tu alrededor son respuestas que Dios está trayendo a lo que tú estás orando. Entonces a veces no le ponemos atención a lo que oramos. El rey David escribió un salmo y dice, Señor, escudriñame y ve en mí si hay caminos de perversidad. Sí. Y ahí, anclando esa palabra camino, Proverbios también dice que hay caminos que al hombre le parecen que son buenos, pero su fin es la muerte. Creo que estos caminos de los que está hablando acá también habla acerca de ellas áreas o de esas direcciones hacia las que mi naturaleza caída tiene tendencia. O me quieren llevar hacia allá. Claro, ¿verdad? Y las identifico y puedo orar para vencer de esa manera. Exacto. Vencer de esa manera. Y creo que también hay otro consejo que pudiéramos dar para la gente que está escuchando. Otro tip, ¿cierto? Es cómo, qué tan importante es crear un espacio. Un espacio y un ambiente. Un espacio y un ambiente. Sí, a mí importante. Me gusta mucho eso. Sí, tú eres el hombre de los ambientes. Sí, a mí me gustan mucho los ambientes. Si bien es cierto, puedo orar en cualquier lugar, manejando, qué sé yo, pero me gusta mucho, de repente, yo tengo una práctica, a veces el Señor no me deja dormir, son las 2, 3 de la mañana y me levanto. Me levanto y pone su música a las 3 de la mañana. Música, un espacio, una media luz. No hay nada místico. No. Para mí es simplemente un lugar que yo preparo para estar con alguien. Exacto. Un lugar especial. ¿Te das cuenta? Un lugar especial. Un lugar limpio, un lugar ordenado, un lugar con una luz agradable. Si huele bien, un lugar que es tenga un aroma rico. Porque en el fondo a veces nosotros pensamos que por el hecho de que Dios está en todas partes nos volvemos irreverentes. Exacto. Y no es así. Yo intento. No hay ningún... Por supuesto que
lugar será digno del Señor. Ninguno. Ninguno, pero muestro también en esto un interés. Y una dedicación, un me estoy preparando para estar contigo. Te preparo un lugar, preparo un espacio, un ambiente para que podamos conversar, para poder, no sé, cuando uno está ansioso, triste, desesperado, igual, uno encuentra calma en esos ambientes. Sí. ¿Sí? Que eso igual son otras temáticas que vamos a ver más adelante. Sí, queremos solo despedirnos diciendo lo siguiente. El Salmo capítulo 27, David habla de esto y dice: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en tu casa todos los días para inquirir en tu presencia. Queremos hacerte un llamado. Quizás si estás luchando con esta falta de oración, con esta indisciplina de la oración, proponlo en tu corazón y Señor, yo quiero desarrollar una vida de oración. Aquí hay algunos consejos que te dejamos para que los puedas practicar y por supuesto, sé perseverante. Sé perseverante. La vida de oración no es algo que se conquista en una semana, en un mes. Hay que ser perseverante y en esto es muy importante. Sí, ¿cierto? mi consejo final, aparte, bueno, obviamente él da su consejo y el mío es: no estés solo. Busca a amigos que también quieran tener esta disciplina de oración. Búscalos, los vas a encontrar, el Señor te va a rodear y camina con ellos y vas a ver cómo es más fácil y puedes también disciplinar tu vida en esta oración. Exacto. Sí. Si pudiste ver este podcast, si pudiste escucharlos, déjanos tus comentarios. Si tienes alguna duda, algo que quieras que podamos ayudarte, la podamos responder, nos vamos a contactar contigo. Síguenos en las redes sociales y ahí vamos a poder estar en contacto. La idea es que podamos crear una comunidad en donde juntos también podamos sostener nuestra vida a partir de la oración. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, Sí, ¿verdad? no sabemos cuándo aún, pero pronto nos vamos a ver. Eso, nos vemos. Eso, chao. Bendiciones, chao, chao.